Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy... Es un día de deleite en Él. Esa es la finalidad, como estamos viendo. Cristo no nos libera. Cristo no nos libera de la obediencia. Dice la palabra del Señor: aconteció que al pasar Él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bendito Dios. Señor, gracias por tu santa palabra, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Señor, instrúyenos por medio de ella. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor. Perdón. Quita, Madre Padre Celestial, todos aquellos pensamientos que nos impiden ver tu verdad, Señor. Quita, Padre amado del cielo, cualquier idea errónea, Señor, que contradiga tu palabra. Ayúdanos, por favor, a moldear nuestra manera de pensar a lo que tú enseñas, a lo que tú mandas. Señor, para que no caigamos en estos sistemas, Padre amado, los cuales distorsionan lo que tú mandas, Señor. Te imploro en esta mañana, Señor, que por favor guíes toda palabra y nos guíes a tu verdad. Señor, prevénnos, Padre amado del cielo, de pensar, de hacer o de decir cualquier cosa que se contradiga, Señor, a tus mandamientos. Señor, ayúdanos a conducirnos temerosamente delante de ti, Señor, para que te miremos, Señor, a ti. No miremos al hombre, no miremos a este mundo, ni nos miremos a nosotros mismos, Señor. Padre amado del cielo, gracias te doy, Señor. Queremos alabarte, Señor, aún en medio de la predicación de tu palabra, Señor. Por eso ruego que cada corazón, Señor, tú lo inclines a escucharte y a verte únicamente a ti, Señor. Padre, úsanos como ese instrumento en tus manos para edificarnos unos a otros, para que tu cuerpo, Señor, tu iglesia, siga siendo edificada, Señor, mutuamente, como esas piedras vivas que nos has llamado a ser. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tómalo de asiento, por favor. Como venimos viendo, dos mundos completamente opuestos están enfrentados. Por un lado, el amor de Jesús, y por otro lado, el celo religioso. Por un lado, vemos a Jesús como ese llamamiento interno al corazón del hombre, a la conciencia, a lo más profundo del ser humano. Pero por otro lado, vemos este sistema de apariencias, de obras, lo exterior, que está confrontado constantemente en lo que hemos estado mirando en este evangelio. Este contraste genera un malestar que va en aumento. Cada vez que el Señor va mostrando más y más de su identidad, Marcos nos va mostrando más y más de quién es este Jesús de quien nos está hablando, mayor es la oposición. Y como ya sabemos, en el capítulo siguiente que empezaremos, terminan con la conclusión de que hay que eliminarlo porque se opone a lo que ellos consideraban correcto, a lo que ellos consideraban lo que Dios mandaba. Ellos estaban segurísimos que lo que ellos hacían era lo que Dios había mandado. ¿No? Ahí es donde nosotros debemos analizarnos realmente. Si lo que nosotros vivimos, experimentamos, pensamos, decimos, si realmente se amolda a lo que Dios manda. ¿No? Ahí es donde vamos a examinarnos el día de hoy. El legalismo es una cosa de lo más destructivo para una relación con el Señor. Es lo más destructivo, no lo más, pero una de las más destructivas. ¿Por qué? Porque no engendra vida, engendra muerte. Como les dijo el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados. No engendraban vida. Lo que ellos enseñaban, lo que ellos pensaban, no traía vida a las almas, traía muerte espiritual. Apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de la misma. Es peligrosa, ¿por qué? Porque es extremadamente seductora para el ser humano.
Porque el legalismo, ¿qué es lo que hace? Nos llama a mirarnos a nosotros mismos, a ser nuestro estándar de justicia, nuestro estándar de piedad. Nos llama a que nos miremos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves bueno? ¿Te ves santo? ¿Te ves justo? Entonces ya está. Si tú lo consideras así, eso es lo correcto y eso es lo bueno. Eso es lo que hace el legalismo. Pero también parece un poco contradictorio también el legalismo. ¿Qué es lo que hace? Enseña que el hombre mire al otro. ¿Para qué? Para acusarlo. No para restaurarlo, no para ayudarlo a venir al Señor, sino para acusarlo, para juzgarlo. Es lo que dijo el Señor. No mires la paja de tu hermano, mientras tengas tu viga en tu ojo. Y es precisamente lo que el Señor acusa aquí a los fariseos. En definitiva, ellos tenían una lista enorme que cumplir respecto al día de reposo. Una lista enorme que ya veremos, el Señor no lo mandó. Y precisamente por esa lista que ellos tenían, que no se amoldaba a los mandamientos del Señor, la conclusión de los fariseos, ¿qué es? Jesús no practica correctamente el día de reposo. Ya lo juzgaron en su pensamiento. Y lo vamos a ver ahora según vayamos avanzando. Entonces, es en este contexto en el que nos encontramos hasta ahora, mientras hemos estado viendo el Evangelio. Y hay una cosa que no debemos perder de vista. Jesús en ningún momento está intentando anular la ley, porque a veces puede parecer eso, que Jesús quiere anular la ley. Pero no, el Señor nos dijo que vino a cumplirla, a darle el correcto entendimiento, porque Él es quien dio la ley, básicamente. ¿Quién mejor que decirnos qué es lo que quiso decir que Dios mismo? ¿No? Y es lo que está ocurriendo con ellos. Porque ¿qué hicieron los fariseos? Sus tradiciones las cogieron, las pusieron en una norma y dijeron, esto es lo que ha dicho el Señor. Y es lo que enseñaban al pueblo. Esto es lo que ha mandado Dios. Pero se aleja completamente de lo que Dios mandó. Porque en teoría ellos eran, los escribas eran los que interpretaban la ley, eran los que sabían en teoría. Y la gente les escuchaba. Porque tenían esa apariencia de piedad. Pero ahí es cuando el Señor les dice la carga que va a venir sobre ellos, el juicio que va a venir sobre ellos por llevar a todo un pueblo a la perdición. Porque estaban muertos espiritualmente. Los discípulos no estaban haciendo nada no permitido. Deuteronomio 23, 25, que ahora lo veremos, estaban haciendo algo que la ley permitía hacer. Pero los fariseos dijeron, oye, estáis haciendo algo que la ley no permite. Contrario completamente a lo que la ley estaba mandando. Así que no es una simple discusión sobre la espiga. La espiga es algo, es lo que está alrededor. Pero el fondo del problema, el fondo de la situación, la espiga es lo de menos. Es como cuando nosotros, cuando tenemos un problema en la familia, en el hogar, en cualquier cosa, siempre nos centramos en las cosas que están alrededor. No vamos al problema. Y por eso no lo solucionamos. Pero el Señor Jesús sí va a la raíz del problema. No se centra en la espiga, no empieza a debatir ahí que sí, que no. No, Él va al problema. Porque el problema, ¿cuál es? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ese es el inconveniente, que ellos no entendían en ese momento. Entonces vayamos a nuestro versículo 23. Empiezan los fariseos acusando de qué? De que los discípulos estaban quebrantando el día de reposo. Esa era la acusación, ¿no? En versículo 23. Perdón. Pero los discípulos dicen que ellos atravesaban el campo y empiezan a arrancar espigas. Y si vamos a Mateo 12, que es el pasaje paralelo, nos dice que lo hacían ¿por qué? Porque tenían hambre. Entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban robando? ¿Estaban incluso trabajando? ¿O qué es lo que estaban haciendo? Porque es lo que está en mente de los fariseos. Están haciendo algo que no cuadra con lo que manda la ley. Mateo 12:1 dice, estaban hambrientos. Y vayamos por favor a Deuteronomio 23, 25. Porque vamos a ver con toda claridad, que no estaban haciendo nada ilegal, no estaban pecando. Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Ellos podían pasar por los laterales de los campos, de los sembrados. No había problema con eso, no tenían vallas como hoy en día. Los campos estaban abiertos. La gente podía pasar alrededor de ellos y podía coger las espigas y alimentarse de ellos. La ley lo permitía. Pero lo que dice es, tienes hambre, coge unas espigas, aliméntate, pero no le ciegues el campo a tu hermano. Es lo que está diciendo la ley.
Y es lo que estaban haciendo ese día de reposo. Simplemente tenían hambre y se están alimentando. La ley no dice en ningún momento, cuando estés en el día de reposo no te alimentes. No está diciendo eso. De hecho, veremos más adelante lo que dice la ley respecto a este asunto. Pero ya de entrada, claramente la ley no lo prohíbe, ¿no? Entonces ya de entrada los fariseos estaban dando una interpretación completamente errónea. Entonces debemos distinguir lo que Dios ha mandado con lo que los fariseos habían añadido. Debemos distinguir lo que Dios manda en su palabra con lo que nosotros vamos añadiendo a la palabra. El Señor nos dice, orar sin cesar. ¿Para qué está la oración? Para tener comunión con el Señor. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Lo convertimos en legalismo. Lo convertimos en una lista de que si lo hago, ya soy el más espiritual. ¿Qué es lo que hacían ellos con su lista? Su lista básicamente era ¿para qué? Para que ellos, como grupo supuestamente más espiritual, eran una especie de élite espiritual. Es lo que convierte el legalismo. Categorías de cristianos, categorías de creyentes. Unos son más espirituales que otros. Unos están más cerca de Dios que otros. Es lo que hace el legalismo. Y es lo que pasaba con ellos. Nosotros, como cumplimos el día de reposo a la perfección, sabemos lo que estamos diciendo. Y tú, Jesús, aunque eres un maestro de la ley, seguramente estás errando. Y es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos vivido esa experiencia? De que parece que debemos cumplir alguna norma para ser espirituales, para estar más cerca de Dios. O para decir que soy cristiano debo hacer una cosa u una otra y cumplir una lista de mandamientos. Y respecto a la oración, por ejemplo, lo comprometemos de tal manera que esa bendición que es la oración, lo comprometemos y lo convertimos en una carga. El día de reposo lo hemos visto en el Salmo. ¿Para qué era el día de reposo? Para estar aquietados, para recordar quién es Dios, para recordar que nosotros dependemos de Él. Pero ellos lo habían convertido en una carga. Entonces dice el versículo 24. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces ellos que estaban mirando, como estaban arrancando espigas, para ellos lo estaban considerando un trabajo. Así vamos a Éxodo 34, 21. Éxodo 34, 21. Aquí tenemos el mandamiento. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún de la arada y de la siega descansarás. Pues ciertamente, si ellos se hubiesen puesto a cegar el campo, estarían pecando contra el Señor. Pero no estaban haciendo, simplemente estaban alimentando. Entonces el problema era añadir, como digo, el mandamiento de Dios, añadieron cosas adicionales, añadieron cosas que Dios no había dicho. Ellos sacaron su conclusión. Recuerdan que hemos estado diciendo que aunque tú tengas las premisas correctas, las ideas iniciales correctas, no implica que llegues a una conclusión correcta. Porque si tu lógica, tu entendimiento no es correcto, aunque las ideas iniciales son correctas, puedes llegar a un entendimiento incorrecto, que es lo que les pasaba constantemente a los fariseos. Pero ellos tenían las ideas claras. La ley dice esto y esto, pero las conclusiones son completamente contrarias a lo que la Escritura enseña. Entonces, de eso es lo que nosotros nos debemos guardar. Y el Señor más adelante denuncia en el Marcos 7:8. Habéis dejado los mandamientos de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Es lo que el Señor les está denunciando. Entonces la acusación contra los discípulos no es solamente contra unos discípulos que son aprendices, pueden estar errando, no. La acusación no se queda ahí. La acusación realmente, ¿a dónde va? ¿A dónde va la acusación de los fariseos? Los fariseos eran muy sutiles en sus acusaciones. Aparentemente tenían buena intención. Y lo vemos constantemente con el Señor Jesús cuando le tientan, cuando le hacen preguntas. Son muy sutiles. Parecen que tienen buenas intenciones, pero en realidad, incluso aquí, cuando están acusando a los discípulos, realmente la acusación es contra el maestro. Si los discípulos están haciendo mal, es porque su maestro no les está enseñando bien. Es la acusación hacia el Señor Jesús. Entonces, si los discípulos están pecando al hacer esto y Jesús no los corrige, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa si su discípulo no les corrige? Entonces, su maestro, o es el falso maestro, o el maestro realmente no es maestro. Entonces, realmente no tiene autoridad para enseñar, no tiene autoridad, no conoce la ley. Es lo que estaba detrás. Estaban menospreciando a Cristo, estaban menospreciando al Señor Jesús que está delante de ellos.
Pero nosotros, ¿qué debemos nosotros de examinarnos? Podemos ser celosos de la religión, podemos ser celosos de la escritura, podemos conocer la confesión de fe, de adelante a atrás, y es bueno porque nos ayuda a centrarnos en la escritura. Pero ¿cuál es lo que debemos nosotros pensar? Que en ocasiones, al ser tan celosos de cosas que deben ser una ayuda, que deben ser un instrumento, cuando ese instrumento lo convertimos en palabra de Dios, vamos a empezar a exigir al pueblo de Dios cosas que Dios no ha exigido. Yo puedo decir, y eso lo vemos constantemente en las iglesias. Los domingos los hombres con corbata, las mujeres con falda hasta las rodillas, o para abajo de las rodillas, o con velo, las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha. Eso es constantemente, eso es legalismo. Porque estamos pidiendo al pueblo de Dios cosas que Dios no ha mandado. Estamos añadiendo a la ley de Dios cosas que Él no ha pedido. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. ¿Debemos ser celosos de las cosas del Señor? Sí. De su palabra, de sus mandamientos, obedecerlos, vivir conforme nos pide, sí. Pero no debemos empezar a añadir cargas al pueblo de Dios. No debemos empezar a añadir cargas a la familia, a la iglesia, a los hermanos, porque el cristiano debe deleitarse en Dios. Dios no debe ser una carga para él, para el cristiano. Debe ser un deleite, un gozo. De hecho, el Señor dijo que vino, ¿qué? A quitarnos esas cargas. Entonces, no es lo mismo que yo diga, la Biblia dice esto, porque si dice esto tenemos que hacerlo. No es lo mismo eso que yo diga, mira mi hermano, aplicando estos principios, creo o creemos que debemos hacer esto o aquello. Eso es diferente. ¿No? Porque tampoco debemos caer en el error de que cuando aplicamos la escritura es legalismo, porque a veces también podemos caer en ese error. No, mi hermano, eres legalista porque me pides esto. No, simplemente debemos diferenciar cuando aplicamos los principios bíblicos a cuando estamos añadiendo algo. Porque hay principios generales. La escritura no nos habla de todo absolutamente. No nos dice escucha esta música o esto o lo otro. Pero para saber qué hacer o no, debemos aplicar principios generales. Entonces ahí debemos diferenciar cuando algo es un legalismo o cuando es una aplicación de la escritura. No debemos caer en esos extremos que normalmente siempre los vamos a tener. Porque al ser humano le cuesta mucho ir por un camino centrado. Siempre se suele ir a los extremos. Entonces debemos aprender a caminar en el camino correcto. ¿Recuerdan Gálatas 6.1? ¿Qué nos dice Gálatas 6.1? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero el legalismo, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario. Yo busco la falta del hermano, pero no para restaurarlo, sino para juzgarlo y echarlo por tierra. Y lo peor de todo es que yo no me considero a mí mismo porque yo pienso que yo estoy bien y yo no voy a caer en lo mismo. Ese es el legalismo. Entonces debemos tener mucho cuidado. El apóstol Pablo lo advierte a los Gálatas porque eso estaba constantemente en la iglesia. En Corinto tenían exactamente el mismo problema cuando participaban de la Santa Cena que hemos estado viendo. En todas las iglesias constantemente hay este problema. Yo creo que yo no voy a caer en eso, por lo tanto, cuando ocurre un pecado, voy a juzgar, no a restaurar. Pero dice la palabra, cuidado, que tú puedes caer también. Entonces siempre debe haber el deseo de restauración. El cristiano siempre debe ir en busca del pecador para restaurarlo, para traerlo a los pies de Cristo, no para enterrarlo, no para condenarlo. Vayamos al versículo 25. Jesús, ¿qué es lo que hace? Responde desde la Escritura y muestra el propósito de Dios en el día de reposo. Jesús, siendo Dios, podía argumentar con ellos todo lo que quisiera, todos los argumentos, y les habría ganado seguro, pero él no va a su argumento personal en ese momento, va a la Escritura. Cuando nosotros, mis hermanos, corregimos a una persona, le exhortamos, le llamamos al arrepentimiento, lo peor que yo puedo hacer es ir con mi argumento personal, porque va a ser su punto de vista contra el mío. Pero la Escritura nos manda ¿qué? ¿Cómo debemos hacerlo? Con la Escritura, porque entonces ya es su argumento contra el argumento de Dios. Por eso Jesús, incluso siendo Dios, fue al argumento de Dios, fue a la Escritura, porque entonces ellos, si conocían realmente la Escritura, no podían decir nada, no podían contestar con nada, porque estaba siendo argumentado con la Escritura misma. ¿Y a dónde les lleva el Señor? ¿Nunca leísteis lo que hizo David, dice el versículo 25, cuando tuvo necesidad? Sí, le recuerda algo que está en la Escritura y ellos debían conocerlo a la perfección. Entonces ahí también le está poniendo prueba. Si realmente conoces la Escritura, lo que yo te estoy citando te tiene que sonar, te tiene que llamar la atención. Así cuando un hermano, alguien no le cita literalmente, pero te dice, oye, ¿te acuerdas del pasaje de aquel?
Entonces ya a nosotros nos tiene que llamar la atención de lo que nos está hablando, si realmente es la palabra o no es la palabra. Eso es lo que el Señor está haciendo con ellos, llamándoles a pensar en la Escritura. Ya no pensar en Cristo que estaba delante de ellos, sino a pensar en lo que dice Dios. Entonces Jesús le recuerda a David. ¿Dónde está este pasaje? Está en 1 Samuel 21 del 1 al 6. Si lo quieren mirar, 1 Samuel 21 del 1 al 6. Aquí David huye de Saúl. Él y sus hombres. Y ellos tenían hambre. Entonces llegan a Nob. Y en Nob, ¿qué se encontraban? El pan de la proposición. En Éxodo 25:30 dice que estos panes debían ser colocados delante del Señor. Y más adelante en Levítico 25 nos dice que debían ser reemplazados, porque cada uno de esos panes representaba al pueblo. 12 panes, uno por cada tribu. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Esos panes debían ser reemplazados. Y vayamos por favor a Levítico 25, 24:5. Levítico 24:5. Bueno, ahí empezando relatando sobre el pan, debía ser hecha con flor de harina, debía ser puesto en 2 hileras de 6 delante del Señor. Luego dice el 8, cada día de reposo, cada sábado, lo pondrás continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. 9. Y será, cuando se sustituía, dice, será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Es decir, estos sacrificios, el pan era pan. Pero ¿por qué es santo? Y aquí un poquito lo que estamos viendo de la Santa Cena. ¿Por qué es santo ese pan? Porque se lo habían consagrado al Señor. El pan era pan normal, hecho de una manera específica, pero era pan sin más. Pero es diferente, es santo a causa de a quien se le había encomendado. Lo mismo que nosotros haremos con la Santa Cena. Con el pan es santo porque se lo encomendamos a un Dios santo. Entonces, lo importante, lo que nos lleva aquí a nosotros es, ¿quiénes debían comer ese pan cuando era quitado de la presencia de Dios? Los sacerdotes. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿te acuerdas de ese evento? David fue quien se lo comió con sus compañeros, no fueron los sacerdotes. Entonces, a donde le está llevando aquí el Señor a estos hombres, a los fariseos, es la ley de Dios. No debes cogerla y ponerla tan rígida que Dios parece que no puede actuar, no puede obrar, no puede hacer algo diferente. No debemos coger la ley de Dios, apartarla y convertirla en un bloque de tal manera que el hombre no puede acudir a Dios. Eso lo está diciendo a los fariseos. Porque aquí Jesús no está justificando el pecado. No está justificando, y esto debemos tener cuidado porque Jesús no está diciendo, bueno, cuando tú tengas una dificultad, una necesidad, puedes pecar. No, eso no está diciendo el Señor. Pero está diciendo que en un momento muy concreto, en una situación muy concreta, Dios puede manifestar esa misericordia. De hecho, aquí estamos por la manifestación de la misericordia de Dios. Es lo que está diciendo, porque si su ley, la ley que dio Dios, el carácter de Dios fuera tan rígido de tal manera que Dios lo pudiésemos atar y no puede hacer algo diferente, no estaríamos aquí ninguno. Porque la justicia de Dios debería haber caído sobre nosotros. Es lo que le está diciendo a los fariseos. Y a nosotros nos está diciendo, no podemos coger la ley de Dios y podemos convertirla en un bloque rígido de tal manera que el pueblo de Dios no puede deleitarse en su Dios. Es lo que nos está llamando aquí. Entonces, cuando alguien tiene hambre, no le está diciendo puede hacer lo que quiera y pecar y robar y comer, no. Está diciendo que hay circunstancias en que Dios puede obrar de una manera distinta, porque para eso es Dios. Y es lo que pasó con David. Pero bueno, con David es algo un poco más diferente porque David realmente era ese ungido que representaba a Cristo. Es un ungido perseguido que luego Cristo sería perseguido. Entonces hay un contexto ahí diferente con David. Pero que el Señor le está llamando es a eso. No coges la ley de Dios y la conviertes en algo rígido, en una ley humana rígida. La ley del hombre sí que es rígida. Cuando dice te pasas de las 3, te tengo que multar, te multan. No, pero Dios no lo ve así de esa manera. Y concretamente con los discípulos, lo que le está diciendo, oye, los discípulos no están haciendo nada prohibido. La ley no prohíbe que ellos coman. La ley no prohíbe que ellos arranquen con la mano, como hemos visto en Deuteronomio 23. Pero los fariseos habían cogido la ley de Dios, se la habían apropiado y estaban diciendo, Dios dice esto. Si tú coges espigas, estás pecando.
Porque nosotros, fariseos, que somos más espirituales, consideramos que eso es pecado. Y estaban negando al legislador que tenían delante suyo, que era Cristo. Entonces vamos al versículo 27. Aquí nos dice que el Sabbat para el Antiguo Testamento, ese día de reposo, ese día de descanso, fue dado ¿para quién? Versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y esto nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo y el Nuevo están íntimamente relacionados y debemos ir constantemente al Antiguo para entender lo que nos quiere enseñar. Porque si solamente vamos al Nuevo, nos va a quedar la historia a medias. Como cuando vemos una película terminando y al final, no nos enteramos casi de nada. Entonces tenemos que ir completo al Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis 2, 3. Génesis 2, 2 y 3. Porque los fariseos estaban viendo el día de reposo como si ellos lo hubiesen establecido, como si a ellos les perteneciese y por lo tanto ellos podían decir lo que se podía o no se podía hacer. Pero aquí el Señor está diciendo el día de reposo fue hecho. Es decir, cuidado, no lo habéis inventado vosotros. Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra. El 3. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ya en Génesis Dios está estableciendo el patrón. 6 días de trabajo, un día de reposo. Dios bendice ese día y lo santifica. Entonces, Marcos nos permite entender que este don, porque el día de reposo es un don de Dios para su pueblo, está diseñado no para convertirse en una carga que oprima al hombre. Fue creado para el hombre, pero con una finalidad concreta. No para oprimir, desde luego, con otra que vamos a ver ahora. Entonces nos tiene que llevar a Éxodo 20. ¿Qué tenemos en Éxodo 20? Los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos de Éxodo 20. Solo tenemos que tener con toda claridad. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, sigue siendo vigente para el pueblo de Dios, porque es su carácter. Éxodo 28 al 11. Es aquí cuando Dios, ese principio de Génesis, lo convierte en un mandamiento. En Génesis veíamos el principio. Pero aquí en Éxodo es cuando Dios da la ley, es cuando lo convierte en un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y relata nuevamente lo mismo que en Génesis. ¿Vale? 6 días trabajarás, harás tu obra, el séptimo descansarás. El 11 da el por qué debemos santificar el día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ella. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, aquí en el tiempo de Éxodo, ¿qué es lo que el pueblo de Dios tenía que hacer ese día que lo santificaba? Lo que dice el versículo 11. Recordad que Dios hizo todo en 6 días. Todo lo que existe, ese era el propósito del pueblo de Dios en ese momento. ¿Reposar para qué? Para recordar las obras de su creador. Reposar y recordar quién es Dios. Reposar y recordar en quién cree. Ese era el propósito en este momento. Entonces los mandamientos, como vemos aquí, cuando los leemos, están relacionados con la creación. Pero cuando vamos a Deuteronomio, Moisés vuelve a dar la ley. ¿Recuerdan? Vamos a Deuteronomio 5. Moisés vuelve a dar la ley, pero en este caso ya no se ampara en la creación. Vuelve a dar la ley, pero ¿basado en qué? En la liberación del pueblo de Egipto. Entonces nos vuelve a decir, Deuteronomio 5, del 12 al 15. Nos vuelve a decir lo mismo. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Vamos ahí nuevamente los mandamientos. Entonces nuevamente aquí les vuelvo a decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento de Dios. Ya lo tenemos en Éxodo. En Éxodo lo hacían para recordar la creación, pero aquí cambia. ¿Qué deben recordar el día que reposan? El día que están reposando de su labor, ¿qué es lo que deben recordar? Vamos a verlo más adelante. Versículo 15. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y al final lo dice, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
Entonces, la obra redentora del Señor, cuando libera al pueblo de Egipto, apunta con toda claridad ¿a dónde? A nuestra liberación, de nuestra esclavitud al pecado. Apunta a los méritos de Cristo. Entonces, para que lo tengamos claro, en Éxodo le dice, ¿reposa para qué? Para que te acuerdes de la creación. Cuando da la segunda ley, después de haber sido liberados de la esclavitud, le manda lo mismo. Pero dice, ahora cuando tú reposas, acuérdate de qué? De tu liberación, del pecado. De tu liberación, perdón, de la esclavitud en Egipto. Y eso está apuntando hacia nosotros, hacia Cristo. Y ahora nosotros como cristianos, ¿a qué nos manda? A recordar el día de nuestra liberación. El día que hemos sido redimidos. ¿Por qué? El domingo, ¿por qué el domingo y no el sábado? Porque el domingo es cuando resucita el Señor. El domingo es el momento culminante de la redención del hombre. Empieza con la muerte del Señor, pero resucita el domingo. Por lo tanto, el domingo es cuando recordamos el día de nuestra liberación. No solamente eso, recordamos también que la muerte del Señor, pero lo que debemos enfatizar que es la resurrección. Porque es en la resurrección cuando la muerte, cuando el pecado es vencido por el Señor. Por eso llamamos el domingo el día del Señor y estamos llamados a recordar el domingo, ya no el sábado. Porque el sábado era una espera, era una promesa de aquello que vendría en Cristo. Y en Cristo se cumplen esas promesas. Ese libertador que vemos en el sábado que liberta al pueblo de Egipto, ese libertador ya vino, ya lo cumplió. Esas sombras prometidas se cumplen a la perfección. El esposo prometido que vimos la semana pasada en Isaías se cumple a la perfección en el Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, ahora por eso nosotros, y vemos la evidencia desde Hechos en adelante, la iglesia se reúne el domingo para el día del Señor. Cuando Juan en Apocalipsis dice, estoy en el día del Señor, es llamada la iglesia a reposar este día por todo esto. Porque el día del Señor es el día que Él resucita y vence por nosotros. Entonces, es lo que nosotros debemos comprender realmente. Gracias, hermano. Perdón. Es lo que nosotros debemos comprender realmente. Vamos a Isaías 58, por favor. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13 y 14. Vamos a leer. Si trajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mi hermano, es completamente claro. El día que debemos reunirnos para recordar las obras majestuosas de Dios para nuestra liberación es un día que estamos llamados a cesar, a parar de todo y poner nuestra mirada en el Señor. Dice, no hagas tu voluntad. Deja, porque el Señor te ha dado un día, te ha dado 6 días para que trabajes, hagas todo lo que quieras, pero un día dedícalo, Señor, en deleitarte en quién es, qué ha hecho por ti, cuáles son sus obras portentosas para tu liberación. Es lo que está llamando el pueblo. Por eso nosotros, el principio que tenemos en los mandamientos, en Éxodo y en Deuteronomio, no lo conservamos el día sábado, porque ya vemos que ha cambiado de administración del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto con el Señor Jesús. Entonces ha cambiado el día. Pero el principio sigue siendo vigente. El Señor sigue llamando a su pueblo a santificar ese día. ¿Para qué? Para que se goce en Él, como dice aquí en Isaías. Para gozarnos siempre. Piensa por un momento. Si Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, que siempre lo decimos, sus principios morales, sus mandamientos morales, lo que Él es, su carácter, sigue siendo el mismo. Y si Él quiere que su pueblo antes se deleite en Él, en sus obras, hoy en día sigue siendo exactamente igual. No estamos exentos. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregaros como alguno tiene por costumbre. No lo dice en vano. Lo dice porque el Señor manda a su pueblo que lo haga, para edificarnos unos a otros, para buscar en Él aquel reposo que tenemos. Recuerde que Cristo es el reposo prometido, en el cual hemos entrado ya. Y estamos esperando ese reposo que ya es eterno cuando estemos con Él en su presencia. Todo eso debemos acordarnos que son promesas que están en el Antiguo Testamento. Y cuando pensamos hacia adelante, después de que viene Cristo, debemos recordar esas promesas, porque siguen siendo vigentes. Dice ahí,
Las mismas promesas de tu padre, Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que comparten su fe son los hijos. Todos los que comparten la misma fe en Dios, la misma fe que produjo en Abraham y que fue aceptado delante de Dios, esa es la misma fe que nosotros compartimos. Por eso es el padre de la fe. Entonces, esas promesas hechas a Él y hechas por medio de Él para cumplirse en Cristo, pertenecen a aquellos que comparten su fe, que tienen su fe en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, si eso fue mandado al pueblo, que era una sombra de aquello que vendría, cuánto más el pueblo, que ya no es la sombra, sino es la imagen misma, debe cumplir aquello que Dios ha pedido de su pueblo. A veces desechamos completamente el Antiguo Testamento, desechamos los principios que el Señor nos manda, desechamos aquello que Dios demanda de su pueblo porque decimos que ya no es vigente. Muchas cosas no están vigentes, ¿por qué? Porque se cumplieron, no porque fueron anuladas. Pero los principios morales, mis hermanos, siguen siendo vigentes. Pues yo les hago constantemente alusión al Antiguo Testamento, a los mandamientos, porque siguen siendo vigentes, sigue siendo el mismo Dios. Pero este día que era hecho, fue creado de allá en Génesis por Dios para el hombre. ¿Qué hicieron los legalistas? Lo convirtieron en una carga. Lo convirtieron al hombre esclavo de la bendición que Dios había dado. Constantemente hacemos eso. Constantemente hacemos eso, mis hermanos. ¿Cuántas veces meditemos nosotros, examinémonos nosotros mismos? Aquellas bendiciones que Dios nos ha dado, ¿en cuántas ocasiones nos las hemos convertido en una carga? Estamos pecando contra Dios. ¿Qué dice ahí en Isaías? No llames malo lo que Dios llama bueno. No llames tiniebla lo que Dios llama luz. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha bendecido tu vida, tu familia, tu hogar, lo que sea, con algo que Dios dice que es bueno, que es una bendición, y tú lo conviertes en una carga, estás llamando a Dios mentiroso. Estás pecando contra Dios. No llames malo a lo que Dios llama bueno. No llames carga a lo que Dios llama bendición. No lo hagas. Agradece a Dios por eso. Es lo que hicieron los fariseos, es lo que hicieron ellos con su sistema legalista. Las bendiciones las convirtieron en esclavitud. Nosotros hacemos eso, siempre. Señor, es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor, es una carga educar a mis hijos en tus caminos. Es mejor, como enseña el mundo, más fácil. Es mejor ser un matrimonio conforme el mundo enseña, es más fácil. Estamos llamando malo al diseño original de Dios. Y de eso nos tenemos que arrepentir. Pasa en la iglesia. Convertimos la iglesia en cualquier cosa menos en lo que Dios manda que sea la iglesia. El día del Señor es del Señor. Y eso lo vamos a ver ahora. La iglesia es del Señor. Y su diseño, su propósito, lo que Él manda, eso es lo bueno. Y a veces decimos a Dios, mira, mejor de esta manera, que es mejor que lo tuyo. Y estamos llamando malo a lo que Dios ha llamado bueno. Así que no nos convirtamos en aquellos a quien el Señor en Isaías 5:20 advierte. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Es una advertencia. Hay de ellos. Cuidado con caer en este asunto. Isaías 5:20. Entonces ya vamos a ver que el Sabbat, ese Sabbat que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, apunta con claridad al Señor Jesús. Lo estamos viendo ahora mismo. El principio de descansar no fue anulado. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? Mateo 28:1, el primer día de la semana. Y después de su resurrección vemos constantemente vemos en Juan, vemos en Hechos, la iglesia se reúne para partir el pan. Pablo ordena que las ofrendas para los santos de Jerusalén fuesen recogidas el primer día de la semana. O sea, tenemos mucha evidencia por la cual debemos decir ahora, verdaderamente ha cambiado la administración, ha cambiado del sábado al domingo. No porque fuese anulado, no porque estemos inventando un sábado nuevo, sino porque ha cambiado, porque se ha cumplido aquello que era prometido, ya se ha cumplido, entonces ha cambiado la administración. Que es el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo, ¿no? Es el sello de ese nuevo pacto. Entonces, para el cristiano, el día del culto y de reposo no debe permanecer, mis hermanos, el día sábado. ¿Qué estaríamos haciendo? Si yo digo, es que la Escritura dice que el sábado. No, sábado lo tenemos en español, pero en hebreo dice Shabbat, que realmente significa descanso. Entonces, el decir tiene que ser el sábado es simplemente es un juego de palabras porque séptimo se parece mucho a descanso. Pero realmente sábado es una transliteración, es una traducción del latín y luego al español.
Entonces, realmente, si yo digo, no, aquí la escritura dice Shabbat o sábado, tiene que ser el sábado, ¿qué estoy haciendo realmente en el fondo? Estoy desechando que realmente el descanso prometido ha venido. Estoy desechando que se ha cumplido en Cristo lo que promete que se cumpliría. Entonces, yo no puedo vivir mirando las sombras cuando ya tengo delante a la persona. Lo dijimos la semana pasada. Si yo estoy esperando a una persona y yo veo su sombra acercarse, cuando tengo a la persona delante no puedo decir, apártate porque quiero seguir mirando la sombra. Estoy desechando a la persona y es lo que muchas veces hacemos como iglesia. Desechamos a Cristo porque quiero seguir mirando las sombras. No, ya está aquí. Lo perfecto ha llegado, que es Cristo, dice Hebreos. Así que debemos reconocer, identificar y diferenciar los principios con las prácticas del Antiguo Testamento. Hay cosas que ya no se practican porque se cumplieron en él, pero los principios que están ahí siguen siendo vigentes. Entonces debemos aprender a diferenciarlos. Lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer, pero lo que no se debe hacer, hay principios de detrás que siguen siendo válidos. Entonces no busquemos permanecer en las sombras. O bueno, está bien, si quieres permanecer en las sombras, cógelas todas. Y practícalas todas, no solamente lo que te agrada, practícalas todas. Entonces el día del Señor no debemos convertirlo nosotros en legalismo como lo hicieron ellos, que es lo que muchas veces tendemos a hacer. Tengo que ir el domingo a la iglesia, y como voy a la iglesia ya he cumplido con el Señor y ya soy santo. El venir a la iglesia no te santifica, el venir a la iglesia no te convierte en mejor ni en peor cristiano. El venir a la iglesia es una hora que tú intentas ganarte el favor de Dios y eso no te va a acercar al Señor. El día del Señor debe ser un día dedicado al Señor, un día de adoración, un día de descanso, un día de deleite en Él. Esa es la finalidad, como estamos viendo. Cristo no nos libera. Cristo no nos libera de la obediencia. A veces pensamos que como Cristo nos ha libertado, como dice Él, somos libres para vivir como sea. No, Cristo no nos libera de la obediencia. De hecho nos manda, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no dice sois libres de obedecer, no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué nos libera el Señor Jesús? Del legalismo. Es de lo que nos libera. Y es lo que está haciendo aquí por medio de este pasaje, liberándonos del legalismo, no de la obediencia. Porque a veces tendemos a pensar eso. Con Cristo somos libres y ya hago lo que sea. Hacemos lo que sea como familia, como personas, como iglesia, hacemos lo que queramos cada uno y eso no es lo que el Señor enseña. Lo que el Señor enseña es que seamos obedientes. De lo que nos libera es de aquellas cargas que el legalismo muchas veces pone sobre el hombre. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el contexto en el que dice el Señor Jesús de este versículo, ¿cuándo lo dice? A personas que estaban completamente cargadas de esas normas de los fariseos, de ese legalismo. Y a ellos les dice, venid a mí. Eso no es lo que yo he enseñado. Venid a mí, descansad, porque el legalismo es lo que estaba oprimiendo al pueblo. Ellos eran tendían mucho a poner cargas sobre la gente, pero ellos no los practicaban. Y de hecho eso es lo que dice el Señor. Ponéis cargas que ni siquiera vosotros las lleváis. Entonces el Señor nos libera de esas cargas. Por eso debemos venir siempre, constantemente al Señor. Si yo escucho algo, aprendo algo, me dicen algo, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo nos debería? Venir a la Escritura, examinar si realmente está, no está, qué es lo que me está enseñando, realmente es eso o no es eso, se está malinterpretando, es lo que tengo que hacer yo. Porque nadie de aquí tiene la verdad absoluta, solamente Cristo. Todos somos falibles, entonces por eso cada uno de nosotros debemos cuidar la verdad. Si el Señor, por eso dice el Señor, ha dado dones. Uno le ha dado uno, discernimiento de espíritu, a otro don de maestro, don de enseñanza. ¿Para qué? Para que entre todos discernamos la verdad y caminemos por esa verdad. No guiados por uno que quizás puede estar errado, sino todos juntos caminando por la verdad. Es lo que pasaba con ellos. Ellos decían, no, seguidnos a nosotros, que nosotros sabemos cómo es. Y así terminaron. Pero nosotros no debemos caer nuevamente en ese error. Nadie es infalible aquí, absolutamente nadie. Ni el que enseña, ni el último que ha llegado, nadie es infalible. Por eso es la responsabilidad de cada uno examinar la Escritura, examinar la enseñanza, ir a la Escritura. Y si alguien tiene que ser llamado la atención, oye, ¿eso no dice la palabra? Desde el amor, restaurarle con mansedumbre, como dice la Escritura, para corregir sus caminos. No debemos asumir algo que el Señor no enseña. Después de todo esto, dice el versículo 28, por tanto, Jesús que viene mostrando, los discípulos no han infringido la ley. Las tradiciones añaden cargas a los hombres.
La Escritura demuestra que Dios nunca quiso oprimir al hombre, sino libertarlo. El sábado fue hecho para el hombre. Después de todo explicar todo esto, llega la conclusión del Señor Jesús. Después de todo esto, dice, por lo tanto, es decir, la conclusión del Señor. El Hijo del Hombre es incluso Señor del día de reposo. Esa es la conclusión del Señor. ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? Ya lo vimos la semana pasada porque en 2:10 ya lo usa Marcos nuevamente. Cuando está perdonando pecados, dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Nos lleva nuevamente a Daniel 7:13. Cuando dice ahí Daniel, vi a uno como un hijo de hombre, que recibe todo el dominio, toda la gloria, todo el reino, todo el poder para siempre. Lo que está diciendo Jesús es aquel Daniel profetizó, que dijo que vendría, que tenía todo el poder sobre todas las cosas, lo tenéis aquí delante. Y es ese quien os está diciendo que esto es así. Básicamente porque lo dijo. Entonces ahí es donde le está llevando. Pero no solamente eso, no solamente les dice tiene el poder sobre toda la creación. Fíjese la conclusión del Señor Jesús, dice es Hijo del Hombre y Señor. ¿Recuerda la palabra Señor qué significa? La palabra viene en hebreo Adonai, era un título de Dios. En griego tenemos la palabra Señor, pero significa ¿qué? El gobernador de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo visible, de todo lo invisible, de todo lo que puedas imaginarte, Él es el gobernador. Entonces está diciendo a los que estaban ahí delante, a los que supuestamente le conocían, le está diciendo, oye, estáis teniendo delante a aquel que fue prometido que vendría y que tendría todo el poder. Aquel que gobierna todas las cosas está delante de vosotros y no le estáis reconociendo. Dice, y por lo tanto, dice, yo soy Señor aún de ese día. Esto es curioso, mira. Dice, Señor aún del día de reposo. ¿Por qué dice eso? Porque a veces tendemos a pensar que cuando Dios nos da algo, es mío, me pertenece. Ya Dios no tiene parte. Como es mío, mi trabajo, mi salud, mi familia, lo que sea mío ya es mío y Dios no tiene por qué meterse ahí porque ya me pertenece a mí. Como el día de reposo dice, estoy diciendo que el día de reposo es para vosotros. Pero que el Señor está diciendo, aunque sea hecho para vosotros y sea para vosotros, para que vosotros lo disfrutéis, dice, aún aquello que yo os he dado, yo soy el Señor. Yo sigo siendo Señor de aquello que incluso os he dado a vosotros. Dios sigue siendo Señor de tu vida, sigue siendo Señor de tu familia, sigue siendo Señor de tu economía, de tu salud. Aunque sea tuyo y lo disfrutes tú, Él sigue siendo el gobernador de todas esas cosas. Es a donde les está llevando el Señor. Hay una frase muy famosa, no sé si alguna vez lo han escuchado, Abraham Kuyper, un famoso predicador del siglo XIX, dice, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todas las cosas, no declare, es mío. No hay nada en la creación que Dios no diga, es mío. Lo más pequeño, lo más efímero, lo más sea material, sea espiritual, Cristo dice, es mío. Y es lo que les está diciendo, aunque yo os he dado el día de reposo a vosotros, y os lo habéis apropiado y habéis puesto vosotros vuestras normas, dice, no, yo soy el Señor del día, por lo tanto yo soy quien os dice cómo debéis vivirlo, lo que debéis hacer, lo que no debéis hacer, lo que podéis o no. Y es lo que nos dice a nosotros hoy como iglesia. El día del Señor está hecho para que reposemos en Él, está para que descansemos en Él, pero sigue siendo Él el Señor y sigue siendo Él quien nos diga cómo debemos hacer. Porque hay muchas personas, mis hermanos, lastimosamente, que viven un cristianismo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque dicen, pues es mi vida, ya soy cristiano, por lo tanto yo soy quien me dice cómo debo vivirlo. No, tu vida cristiana sigue siendo, está bajo el señorío del Señor Jesús. Y aquí es a donde nos quiere llevar, donde quiere que pensemos realmente, reconozcamos al Señor del día, pero también reconozcamos que ese Señor es el mismo Señor de mi vida. Nos lleva a pensar realmente quién está gobernando en tu vida, quién gobierna en tu vida. Tú le has dicho al Señor seguramente en alguna ocasión, de manera directa o indirecta, alguna vez le decimos al Señor, Señor, esto no te pertenece. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Señor, aquí tú no tienes parte. Porque esto soy yo el que lo he hecho, esto me lo has dado a mí, yo lo gestiono, tranquilo. Lo hemos hecho muchas veces. Cuando tomamos las decisiones nosotros sin consultar al Señor. Cuando hacemos cosas que nosotros creemos que es mejor que la Escritura, le estamos diciendo, Señor, tranquilo que yo gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Entramos en esa desobediencia y por lo tanto luego no podemos decir, Señor, ¿por qué? Debemos de echar la vista atrás y decirle, Señor, ayúdame a corregir mi camino. Perdóname,
Nos debemos arrepentir. Cada vez que nosotros le quitamos a Dios de su lugar y nos sentamos nosotros, nos debemos arrepentir. Y debemos decirle, Señor, perdóname porque tú eres el Señor. Tú eres el gobernador. Si alguien aquí, no sé, se encuentra en ese momento en el cual piensa que es su propio Señor, su propio gobernador, que es aquel que gobierna y dirige su vida, ríndete al Señor. Rinde al Señor tu vida. Rinde al Señor de toda la creación, quien puede realmente dar el reposo a tu alma. Solamente Él puede dar reposo a nuestras almas. Ese reposo que tanto deseamos y buscamos por todo lugar, solamente Cristo te puede dar ese reposo que tanto buscas y tanto necesitas. La religión no te la va a dar. Nada que practiques te lo va a dar. Un deporte, un trabajo, una relación, incluso ni tu marido, ni tu esposo, ni tu marido, ni tu esposa puede darte lo que Cristo puede dar. A veces buscamos en las personas, en las cosas que solamente Cristo nos lo puede dar. Solamente Cristo puede dar reposo a nuestra alma. Y a veces lo buscamos en una persona, en una cosa. Y vamos a terminar frustrados. ¿Por qué? Porque eso no nos lo puede dar. Los fariseos buscaban esa llenura ¿en dónde? En sus normas. Y no lo consiguieron. Pero Cristo nos promete que si venimos a Él, Él sí nos puede dar ese reposo. En Él sí nos vamos a poder gozar y descansar. Así que mis hermanos, el asunto no es guardar correctamente un día. El asunto es reposar constantemente en el Señor de todas las cosas, que es el gobernador de tu vida, de mi vida, de todo lo que vemos, de lo que tocamos. Él es el gobernador. Acude a Él siempre. Pregúntale qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes vivir constantemente. Y verás cómo Él te va a guiar si realmente te dispones a obedecerle. Pero lo primero es rendirse a su señorío. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ya luego de eso vendrá todo lo demás. Luego de eso vendrá cuando Cristo empieza a orar en las cosas. Pero primeramente, lo primero, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Amén. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde